Jóvenes, muy buenos días. En esta mañana vamos a hablar sobre los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza, sin intervención del hombre, y pueden ser aprovechadas por el hombre para satisfacer sus necesidades. Los recursos naturales son de muchos tipos y se pueden clasificar de varias maneras. Los recursos renovables, los recursos no renovables y los recursos inagotables. Se clasifican entonces los recursos naturales en recursos naturales renovables, recursos naturales no renovables y los recursos naturales inagotables. Dentro de los recursos naturales renovables, son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los animales. A su vez, las plantas y los animales dependen para la subsistencia de otros recursos renovables, que son el agua y el suelo. Aunque es muy abundante el agua, no es recurso permanente, dado que se contamina con facilidad por la intervención de la mano del hombre. Una vez contaminada, es muy difícil que el agua pueda recuperar su pureza. El agua también se puede explotar en forma irresponsable. Por ejemplo, el mar Aral, que se encuentra en Asia, entre las repúblicas de Kazajstán y Uzbekistán, se está secando debido a que las aguas de los ríos que lo alimentaban fueron desviadas para regar cultivos de algodón. Hoy en día, el mar Aral tiene menos de la mitad de su tamaño original y los barcos de los pescadores están varados en sus antiguas orillas. Tenemos ahí la imagen, en la diapositiva, cómo cada vez se está secando este mar. El suelo también necesita cuidados. Hay cultivos como el trigo que lo agotan y le hacen perder su fertilidad. Por ello es necesario alternar estos cultivos con otros para renovar los elementos nutrientes de la tierra. Por ejemplo, con leguminosas como el frijol. En las laderas es necesario construir terrazas, bordos o zanjas para detener la erosión. En la Edad Media, en Europa se utilizó el sistema de rotación de cultivos cada año, de tal forma que un campo nunca se sembrará lo mismo. Durante 2 años seguidos, cada 3 años, los terrenos descansaban y servían solo para proporcionar postura. Hoy en día se les está agotando a la tierra que nos da los alimentos en el día a día, con cultivos de corto plazo. Como les genera recursos económicos, ponen abonos, inclusive abonos con químicos que perjudican la salud y inclusive sin importar que conlleve a un cáncer los que consumimos. Aquí tenemos en la diapositiva en la Edad Media cómo se iba rotando los cultivos, mientras que hoy se está cultivando constantemente un solo, o se llamaría en este caso un solo monocultivo por los recursos que le genera y a corto tiempo. Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser explotados se pueden acabar. Los principales recursos naturales no renovables son el petróleo, los minerales, los metales, el gas natural. El petróleo hoy en día se utiliza para muchas cosas que el ser humano también lo necesita en el día a día, como su ropa de vestir, su calzado, inclusive alimentos. Los minerales como el oro, la plata, el cobre. Dentro de los metales tenemos también el zinc,
etc. Y el gas natural como el metano. El petróleo, por ejemplo, tardó millones de años en formarse en las profundidades de la Tierra y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. El petróleo, conocido como oro negro, se pudo formar gracias a las bacterias anaerobias que se encargaron de la descomposición de la materia orgánica. El petróleo juega un rol muy fundamental en la economía, ya que actualmente el sistema económico depende de la energía provista por el petróleo. Como dijimos, el petróleo es un recurso natural no renovable, lo que significa que algún día se terminará. Es por esto que se está investigando energías alternativas para reemplazar al petróleo en su momento dado. Algunas alternativas serían los biocombustibles, la energía solar, la energía eólica y la utilización del hidrógeno como combustible. También preocupa actualmente el impacto ambiental que tiene la utilización de los combustibles fósiles, principalmente debido a un fenómeno conocido como calentamiento global. Este ocasionaría un aumento de la temperatura en todo el planeta. Hoy por hoy está subiendo por lo menos de 1 a 2 grados de temperatura. Cada vez el sol quema más por este calentamiento global. Y como consecuencia, con terribles situaciones en nuestro entorno que son ocasionadas por este calentamiento global en cada ecosistema. Hay un desequilibrio en su entorno y se sigue extrayendo petróleo del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad. Existe el riesgo de que se acabe en algunos años. Los minerales. Hasta no hace mucho se prestaba poca atención a la conservación de los recursos minerales, porque se suponía había lo suficiente para varios siglos y que nada podía hacerse para protegerlos. Ahora se sabe que esto es profundamente erróneo. Klaus ha practicado inventarios de las reservas y ha examinado las perspectivas e introducido 2 consejos que resultan útiles para apreciar la situación. El primero, el cociente demográfico. El segundo, el modelo gráfico de las curvas de vaciamiento. A medida que el cociente de la población baja, lo hace también la calidad de vida moderna, y ahora baja a una velocidad espantosa, porque los recursos disponibles no pueden hacer más que bajar, o acabarán por hacerlo. A medida que aumenta el consumo, aun si los recursos naturales disponibles pudieran mantenerse constantes por nueva circulación y otros medios, aún así la situación empeoraría si la población, y especialmente el consumo per cápita, aumenta a una velocidad rápida. Se extraen diariamente 500,000 toneladas de mineral. Se utiliza una flota de 56 camiones de gran tonelaje. Los metales se distribuyen por el mundo en forma irregular. Por ejemplo, existen países que tienen mucha plata y poco sustento. En otros hay gran cantidad de hierro, pero no tienen cobre. Es común que los metales sean transportados a grandes distancias, desde donde se extrae hasta los lugares que son utilizados para fabricar productos. En mayor o menor medida, todos los países deben comprar los metales que no se encuentran en su territorio. Los mayores compradores son los países desarrollados para los requerimientos de la industria. Tenemos ahí en la diapositiva una imagen elaborada de metales. El gas natural es una capa que se encuentra sobre el petróleo y es aplicable en la industria, en los hogares, para cocinar. Estos gases, por ejemplo, el gas de la cocina,
esa mezcla del gas propano con el gas butano que se lo utiliza para el cocimiento de los alimentos. Hay pozos que proporcionan solamente gas natural. Este contiene elementos orgánicos importantes como las materias primas para la industria petrolera y química. Antes de emplear el gas natural como combustible, se extraen los hidrocarburos más pesados, como el butano y el propano. Este gas libre de butano y propano también se encuentra en la naturaleza. Está compuesto por los hidrocarburos más ligeros, metano, etano, y también se emplea para fabricar plásticos, fármacos y tintes que el ser humano ocupa en el día a día. Los recursos naturales inagotables. Los recursos naturales permanentes e inagotables son aquellos que no se agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano realice como ellos, como por ejemplo la luz solar, la energía de las olas, del mar, del viento. El desierto de Sahara, por ejemplo, constituye un sitio adecuado para aprovechar la energía solar. Algunos recursos naturales inagotables, la luz solar y el aire. La luz solar es una fuente de energía inagotable que hasta nuestros días ha sido desperdiciada, puesto que no se ha sabido aprovechar. Esta podría sustituir a los combustibles fósiles como productores de energía. Transformación natural de la energía solar. La recogida natural de energía solar se produce en la atmósfera, los océanos y las plantas de la Tierra para realizar su proceso de la fotosíntesis y regalarnos los alimentos para los seres humanos y todo ser vivo. Las interacciones de la energía solar, los océanos y la atmósfera, por ejemplo, producen vientos utilizados durante siglos para hacer girar los molinos. Los sistemas modernos de energía eólica utilizan hélices fuertes, ligeras y producen electricidad para usos locales y especializados o para alimentar la red eléctrica de una región o comunidad. Así es que chicos, a cuidar nuestra naturaleza.